Gracias a Dios nos está librando de los síntomas. Recién me escriben algunos hermanos, pastor, tengo esto, pastor, tengo el otro. Y a veces por temor no venimos. Está bien, no hay ningún problema. Pero vamos a orar y vamos a participar de la Santa Cena creyendo que la Santa Cena representa sanidad para nuestros cuerpos. No es que el pan o la copa de por sí tenga una fórmula mágica que sea un remedio para nuestra sanidad. No es así. La Santa Cena ya de por sí representa. La Iglesia Católica piensa que el pan es el cuerpo y el jugo de la vid es la sangre. Se transforman. La transubstanciación. No, no es así. La Biblia no lo dice. Pero sí dice, hacedlo en memoria de mí como representación. Mi actitud, mi espíritu es lo que hace que eso represente para mi vida, para mi cuerpo, el recordar, el entender, el comprender, el saber que Jesucristo murió por mis enfermedades, ¿no? Eso es una realidad que se cumple sí o sí. Vamos a la palabra. ¿Quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? Muy bien. Yo le invito a que usted lea los textos ahí de la Biblia. Si bien yo voy a tratar de seguir el bosquejo que le he dado a Eve para que lo pase a Selene, para que lo pase aquí. Voy a tratar de no salirme para que usted pueda seguir gráficamente lo que quiero compartir. La gran pregunta es cómo vamos a entrar en el año 2022. Qué incógnita, ¿no? Qué incógnita, es un gran signo de interrogación. Es una gran pregunta, ¿cómo vamos a entrar? La Biblia nos enseña cómo debemos hacerlo. Vamos a tratar de sacar la mayor enseñanza. Quiero abrir mi corazón también, porque no solamente usted tiene el signo de interrogación, sino también uno, ¿no? Como papá, como padre, como pastor, y no somos los únicos pastores, todos los pastores están en la misma situación. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Las grandes preguntas. Quiero tomar un ejemplo del libro de 1 Samuel 17:31. 1 Samuel 17:31. Es la historia de David y Goliat. Saben que la historia de David y Goliat usted ya la sabe, ¿no? La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel, miren, presten atención, no solamente tuvo una batalla con gigantes, como David y Goliat, ¿no? Tuvo 6 guerras contra pueblos de gigantes. ¿Saben cuántas? 6. La Biblia lo dice, ¿no? Y las tengo preparaditas ahí para una predicación. Los gigantes le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel. Guerra tras guerra. Saben que Goliat era de Gad, una ciudad de gigantes, ¿no? Y era toda una generación. Y saben que la Biblia nos enseña que los gigantes nacieron a causa de que de cierta desobediencia que el pueblo cometió contra Dios. ¿Por qué? Porque se mezclaron allí con las mujeres de pueblos paganos y como parte de eso, esos gigantes que nacieron le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel. Guerra tras guerra. 6. A veces hemos pensado solamente una guerra, solamente una, la de David y Goliat. No, hermanos. Más adelante, en 2 Samuel, habla de las guerras que tuvieron contra gigantes. 2 de esas guerras le tocaron a David pelearlas. Esta fue la primera. ¿No? Y saben que, ¿saben cuánto medía Goliat? 3 metros. Wow, ¿no? 3 metros. Más o menos, calculo. Carlito, más o menos hasta la altura del bafle serán 3 metros. ¿Ah? Hasta ahí nomás. ¿Qué te parece pelear contra un gigante, no? Ahí está. Miren, está alto, ¿eh? ¿Querés pegarle una cachetada a un gigante? Medio difícil. Y saben que acá la Biblia
nos enseña en el relato de Primera de Samuel allí, que se habían enfrentado en el valle de Ela, creo que se llamaba, ¿no? De este lado el pueblo de Israel, todos temerosos, todos achicados. ¿Por qué? Porque salía de parte de los filisteos, este era un paladín. ¿Cómo se llama estos soldados contratados? ¿Cómo se dice? Mercenario. Parece que era un mercenario porque Gad no era filisteo, pero sí lo habían contratado para que peleara de parte de él, del pueblo filisteo. Y salía y los confrontaba todos los días. Denme uno que pelee conmigo. Para colmo, no debe haber peleado así con voz finita como la mía, ha hablado como finita, ¿no? Denme uno. Y saben que cada vez que dice que todos los días, a la mañana, al mediodía y a la tarde salía. Y cobardes. Imagínate cuando David llega, porque saben que David venía y le traía comida a los hermanos. 6 de los hermanos de David estaban peleando ahí. Entonces el padre lo mandaba a David para que llevara comida, ¿no? La viandita. Nunca falta un padre bueno ahí, ¿no? Entonces le llevaba la vianda. Y cuando lleva la vianda a sus hermanos, escucha lo que este paladín o este mercenario le gritaba, ¿no? Entonces es como que a David le mojaron la oreja. Y dice, ¿qué? ¿Nadie va a ir a pelear contra este incircunciso? Nadie se anima. Claro, estaban todos de este lado, ¿no? Estaban como a 500 metros de distancia, 300 metros. Nadie se animaba. ¿Quién se anima a pelear con un tipo de esto? Saben que yo me imagino que la lanza que tenía este tipo era como un poste de luz, ¿no? Así, imagínate que te tira un lanzazo. Era un misil. Por lo tanto, hermanos, todo el mundo estaba, hagan conmigo así. Y saben que su actitud era constantemente amenazadora. Vamos a leer un poquito el relato. Y dice así, 1 Samuel 17, 31, 37. Ahí puse un gráfico de comparación entre David y Goliat. Fíjate, a ver, para que veamos el tamaño. Bueno, avísame cuando lo encontres. ¿Todos tienen el texto? Ahí está, miren. 2,90 m. Le erré por 10 centímetros, ¿no? Miren la diferencia que había entre un soldado normal y Goliat. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. ¿Por qué? Porque David dice, yo voy a pelear, ¿no? Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo, yo voy a ir a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchachito. Y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová está contigo. Año 2022, hermanos, es un año de muchos retos, de nuevos desafíos, nuevas batallas, grandes gigantes. Saben que la historia entre David y Goliat, la cual podemos encontrar, trae muchas enseñanzas, muchas analogías, mucho paralelismo al tiempo de hoy.
¿Qué debemos hacer, hermanos, para enfrentar este nuevo desafío? ¿No? Cada vez son más gigantes las cosas, son más desafiantes. Cada vez pareciera de que son más altos los desafíos. Todo lo que se escucha por la radio, todo lo que vemos, todo lo que está pasando. Nadie tiene el control de nada. ¿Cómo hacemos? Y ahí está, a la mañana, al mediodía y a la tarde, desafiando a cada una de nuestras vidas, desafiando al pueblo de Israel, desafiando al pueblo escogido por Dios. ¿Saben? Lo primero que debemos hacer, hermanos, es tomar de valentía, enfrentarlo con valentía. Y fueron oídas las palabras de David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y David dijo, no desmaye vuestro corazón, tu siervo irá, yo voy. Es necesario que tomemos la valentía que quizás la tenemos media escondida por allí y seamos valientes y primeramente decidamos en nuestro corazón enfrentar los gigantes y los desafíos que se toman para este año nuevo. Saben que estamos grabando ahora y vamos a mandar la grabación como hacemos siempre para que esta tarde ya esté la palabra de Dios en cada una de las casas y de los hogares para que puedan escuchar la palabra. Por eso estoy hablando como si fuera toda la iglesia. Y es palabra para toda la iglesia, ¿no? Venga lo que venga este año, tenemos que estar dispuestos a pelear la batalla de la fe. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que adorar. Cualquiera sea el filisteo, cualquiera sea el desafío, cualquiera sea el gigante, hace falta ser valiente. Este mundo no es para cobardes, queridos. Saben que allí vemos que Gedeón, en el tiempo en que los amalecitas estaban allí atacándolos, dice que el pueblo se escondía en las cuevas. Porque no era valiente. Por eso el Señor lo calificó a Gedeón como valiente. Y saben que Gedeón no era guerrero. Gedeón estaba tan asustado como todos los demás. Pero le dijo, no temas, sé valiente, yo voy a estar con vos. A Josué le dijo, mi siervo, eres valiente. Por lo tanto, cuando uno se decide agradar al Señor, el Señor te califica. Y a estos les dijo, hay que poner valentía. Primeramente hace falta, sea cual sea el gigante, enfermedad, problemas económicos, dificultades en la familia, problemas familiares, alto estado o alto nivel de ansiedad, de interrogantes, aún la muerte, el desánimo. Tenemos que estar dispuestos a ser en este tiempo valientes, los valientes de la 11ª hora. ¿Cuántos valientes hay acá? Necesitamos ser valientes, ¿no? Ante todas las cosas que están sucediendo. Punto 2, debemos enfrentarlo desechando las palabras de las personas que matan nuestra fe. Saben que cuando David enfrentó a Goliat, dice la palabra bien claro que Goliat lo ninguneó por sus dioses. Lo menospreció por sus dioses. ¿Por qué? Porque dice, el Dios de los escuadrones de Israel te va a entregar en mis manos. ¿Quién? ¿Qué acaso soy un perro? ¿Yo qué tipo de Dios tenés? ¿No ves que yo soy un tipo capacitado? ¿No ves que yo soy un tipo preparado en la guerra? Ninguneó al Dios de Israel. Y saben, en este tiempo el diablo está queriendo tratar de retrógrados, de inútiles, moralinas. Así me dijo un tipo, ustedes son pura moralina, son pura moral. Como diciéndome, ustedes son verso nomás. ¿Por qué? Porque yo le presentaba el Evangelio de manera contundente, ¿no? Y desafió al Jehová de los escuadrones de Israel, ninguneándolo por sus dioses. Así la sociedad en este tiempo ningunea nuestra fe, menosprecia nuestra fe, diciendo de que nosotros somos de todo menos modernos. ¿Por qué? Porque presentamos nuestra postura, estamos en contra de las cosas que el mundo ofrece, en contra de las cosas antibíblicas, en contra de todo lo que es ideología. Y ¿saben una cosa? Lo hacemos porque la palabra de Dios nos dice, pero el mundo desprecia la ley de Jehová.
siendo que para nosotros es perfecta, es santa, nos hace sabios. Somos más que vencedores, exalta nuestra valentía y nuestra postura. Por lo tanto, hermanos, debemos enfrentar desechando las palabras de todos aquellos que van a querer matar nuestra fe. Y en el año 2022 van a levantarse muchos queriendo poner duda y matar nuestra fe. Dijo Saúl entonces a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo porque vos sos un pibe, sos un principiante y este es un hombre de guerra. Aún Saúl quiso matar la fe y el desafío que David había querido tomar. Tenemos que saber que las artimañas más usadas por el enemigo es el desánimo. Para desanimarnos, Satanás siempre utiliza a personas matafe. Es decir, personas que nunca se han atrevido a pelear una batalla espiritual. Y nosotros a diario tenemos que tener guerras espirituales. Esa es nuestra vida, es una constante guerra. Es un constante desafío. Desde que te levantas hasta que te acostás, nunca podés bajar la guardia. Siempre tenés que tener la guardia alta. Porque es un tiempo donde el diablo tiene que ser derrotado, aún dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Goliat quiso ningunear al Señor, quiso ningunear a David. Debemos decidir confiar en las palabras del Señor y no en las de los hombres. No importa lo que diga el hombre, yo confío en Dios. Pueden decir lo que quieran, se pueden llenar la boca con lo que sea, pero mi Dios siempre dice la verdad. Como dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero tenés que confiar porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Es la verdad. Y vamos a ser desafiados y así lo vamos a tomar y lo vamos a enfrentar. Punto 3. Debemos enfrentarlo recordando la fidelidad de Dios en las batallas de nuestra vida que hemos ganado. Y ahí David dice, yo, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un oso, si venía un león, yo lo enfrentaba. Estaba hablando con Saúl, con el rey. Y si quería atacar a uno de mis ovejas, le hacía frente y lo agarraba y los mataba. ¿Usted se puede imaginar a un jovencito peleando con un oso? ¿Peleando con un león? Hay que tener astucia, hay que tener cancha. Yo sé que también tiene que ver mucho la experiencia. Yo no sé las armas, pero habrá tenido su buen garrote, su buen palo, ¿no? Quizás David haya tenido algún par de perros ahí que lo acompañaban, esos perros que acompañan a los pastores. No sé cómo, pero dice que él, si había un oso o un león, los enfrentaba y los mataba. Nadie va a tocar mis ovejas, decía David. Hermanos, tenemos que recordar que Dios nos ha sacado de situaciones peores. ¿O ya te olvidaste de cuando el Señor nos sacó de las mayores crisis de nuestra vida? Cuando andábamos llorando por los rincones, por nuestros propios errores, por nuestros propios pecados, por nuestras propias fallas, y el Señor nos ha levantado y nos ha puesto en lugares de privilegio. Hoy va a pasar lo mismo. Recordá, nunca te olvides de tus anales. Dice la Biblia que el pueblo que olvida su historia perece. Por lo tanto, hoy es tiempo de traer a memoria las grandes glorias que Dios nos ha dado. Amén. Acá David lo hacía, ¿no? Yo lo hacía, enfrentaba, recordaba lo que Dios le había dado, ¿no? David recordaba que Dios lo había librado siempre de sus batallas. Dios nunca lo había dejado ni lo había abandonado en los momentos críticos de su vida. Y vaya si David pasó momentos críticos. Vaya si. Y también, hermanos, saben que la palabra no esconde absolutamente nada. David era un hombre con muchas falencias, con muchas debilidades. Habla de sus virtudes y de sus fracasos. Fracasó David muchísimas veces. Y la Biblia no esconde nada. Pero sin embargo, era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Esto no justifica el pecado, pero sí exalta al que se humilla y es exaltado. ¿Alguien dice amén? ¿Hay algún perfecto acá? Y así, hermanos.
Es así. Nuestro Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Y en este 2022, hermanos, pase lo que pase, vamos a estar siendo confiados, valientes, recordando y nunca olvidando lo que el Señor hizo por nosotros. Punto 4. Debemos enfrentarlo de la manera de Dios y no a la manera que me ofrece el mundo. Es a la manera de Dios y no a la manera. ¿Saben qué? Viene Saúl, bueno, dice, está bien. Te voy a, como queriendo, diciéndole, bueno, está bien, te conformo un poquito. Dice que vino Saúl y le puso toda la armadura de guerra que tenía. Le puso el casco, le puso la cota, le puso todo lo que un soldado tenía que tener. Y saben que se ve que David era morrudito. ¿Cuánto habrá tenido? 15, 14, 13. Petizón, ¿no? Chaparro, ¿no? Chaparrito, chiquitito. Y saben que empezó y capaz que hasta se haya tropezado por el peso de todo y se sacó todo, dice. La cuestión de que él decidió hacer las cosas a la manera que él ya sabía. Agarró su palo, fue al río, tomó 5 piedras y llevó su hondera, su gomera, su onda, a la manera de Dios. David quería demostrar que por más que lo ningunearan, él estaba siendo usado por Dios. Él iba en nombre de Jehová, iba en nombre del Dios de los escuadrones de Israel, iba en nombre de un ser superior, iba en nombre a quien él representaba. Somos representantes de Dios aquí en la tierra, hermanos. Por lo tanto, no es al método que te dice el sistema de gobierno, no es al método que te mete la tele en la cabeza, no es a la medida de lo que dice la sociedad, lo que dicen los sociólogos, es a la manera de Dios. Y hay tanta influencia en este tiempo, hermanos, que te va a meter el conocimiento humano, la experiencia humana, pero lo nuestro, hermanos, no es natural. Lo nuestro es sobrenatural. Tenemos capacidades, tenemos dones, tenemos virtudes sobrenaturales que nos hacen ser superiores a lo que la sociedad dice que es. Tenemos una cultura superior que el mundo nunca lo va a entender. Hay dones, talentos, hay discernimiento, hay entendimiento, hay ciencia de parte de Dios. Podemos comprender entre lo bueno y lo malo sin que nadie nos los diga. El Espíritu Santo nos advierte cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, cuando estamos tomando malas decisiones. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía, ¿a dónde? A toda verdad. Por lo tanto, el margen de error que nosotros tenemos va a ser 0. Tolerancia 0. No hay error para los hijos de Dios. Por lo tanto, es necesario estar online con Dios, en comunicación, para que Él nos libre de todo lo que nosotros no debemos hacer. No es a la manera de Dios, no es con la armadura que el mundo nos puede dar, no es con la cobertura social que el gobierno te puede dar, no es vivir con el subsidio, porque mi Dios me dice que me va a proveer trabajo, no vivir del subsidio, que es necesario a veces. No tenemos esa cultura, los evangélicos no tenemos esa cultura. Nosotros no vamos y cortamos las calles, no prendemos goma, no hacemos piquete, no hacemos protestas. Cuando tenemos un problema, vamos a Dios. Y Él se encarga de la necesidad de sus hijos. Los que no tienen a Dios, los que son obtusos, que no tienen la paz de Cristo, van y hacen con impotencia lo que ellos tienen y pueden hacer. Pero como nosotros tenemos la potencia de Dios, vamos a Dios y Dios soluciona nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? Es la verdad. Ese es el recurso. No es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Allí Saúl vistió a David como rey, con las ropas de la batalla del rey, y él se las sacó, ¿no? Punto 5. Debemos enfrentar este año confiados en que nuestro Dios nos dará la salida, la victoria, obtendremos la meta.
Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Qué tremendo, ¿no? Y usted conoce cómo termina esta historia. Dice que cargó una piedra en una onda, porque antes las ondas eran así, ¿no? Se hacía girar el cuero y se soltaba uno de ellos y salía la piedra. No era como ahora la gomera con goma, ¿no? Había que tener una cancha bárbara. ¿La capacidad de acertar en el blanco estaba en la piedra? No. ¿Estaba en la gomera, en la onda? No. Estaba en la autoridad que él tenía. Saben que todo el mundo decía, ¡ay! Es imposible ganarle a este filisteo. Es tan grande. ¿Y saben lo que decía David? Es tan grande e imposible errarle. ¿Cómo cambia la cosa, no? ¿Cómo le voy a errar a un cabezón como este, no? Y preparó su onda, 5 piedras. El cargador de David tenía 5 balas. La primera fue certera. Acá dice que le dio en la frente. Se ve que el casco tenía un punto débil. Yo me imagino que cuando David, yo veo muchas películas, así imagínense, tengo una imaginación bárbara, ¿no? Yo me imagino que cuando él cuidaba las ovejas, no tenía Netflix, no tenía redes sociales, pero tenía una gomera. Entonces el vago habrá puesto allá un tarrito y le daba. Practicaba. ¿No? Practicaba. Y yo me imagino que se paraba frente a un árbol allí y con el palo. Practicando contra el oso, contra el león. Y cuando tuvo que poner todo en práctica, ya tenía la capacidad. Cuando tuvo que enfrentar a David, a Goliat, ya tenía la práctica encima. Saben que David no se puso a hacer ayuno y oración justo antes de la batalla. No, ya estaba orado. Ya estaba practicado, ya había ejercitado todas sus capacidades. No era tiempo de orar. No era tiempo de, voy a calentar un poquito y practicaba con una latita antes de... No, ya lo había practicado. Ya sabía la velocidad del viento, ¿no? Sabía todo, como los francotiradores. Ya sabía todo. Nada fue improvisado, ya estaba preparado. Y así, hermanos, va a venir el momento en que vamos a tener que poner la mano en la guerra y trabajar y pelear y agarrar la hondera o la onda. Hay tiempo para todo. Hoy, antes que vengan las crisis, es tiempo de orar, de buscar de Dios, cargar el tanque. La comunión, los devocionales, eso hace que uno crezca. Eso hace, ¿por qué? Porque cuando venga el momento de la guerra, el momento de pelear, no te podés poner a orar. Vas a tener que tomar decisiones en el momento y no vas a tener un día para hacer 24 horas de ayuno y oración. Tenés que tomar la decisión ahí, ante la crisis, ante la inminencia, ante la situación, vas a tener que decidir. Y lo único que va a venir a tu mente es, Señor, guíame. Eso es todo. ¿A cuánto le ha pasado que ha tenido que tomar y un pensamiento te ha traído la unción del Espíritu Santo? ¿No? Una crisis, un momento, un accidente, una situación. No podés ponerte a orar. Ya tenés que tener el combustible cargado, ya tenés que estar preparado. No distraído, altamente concentrado. Y así fue, hermanos.
Y la victoria fue grande. No debemos llenarnos de temor o de incertidumbres. Hay que ser ejecutivos al momento en que hay que ejecutar las cosas. Ejecutivos de ejecutar, estoy diciendo, ¿no? De hacerlo. Y vamos a ser desafiados en este año. Por lo tanto, hoy es tiempo de cargar las pilas. Hoy es tiempo de llenar los tanques. Hoy es el tiempo de afilar las armas, ¿no? Búsqueda de Dios, oración, intercesión, clamor, practicar la palabra. Porque llega el tiempo en que no vamos a tener tiempo. Va a ser todo inminente. Y eso dice la Biblia, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Cristo a buscar su iglesia, ¿estaremos listos? ¿Hallará fe en el pueblo de Dios? Qué tema, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo está hecho antife, contra la fe, contra el creer en Dios. ¿Saben una cosa? El otro día, en uno de los noticieros online, Infobae, se ha construido en Arabia Saudita la base del Chrislam, que es la base o la sede central de la única religión mundial que quieran imponer en el mundo. El Chrislam es la mezcla entre el cristianismo, el judaísmo y el islam. Son 3 edificios en un mismo terreno. Eso lo dice la Biblia. Por lo tanto, hermanos, estamos a las puertas. Estamos a la puerta de que Cristo venga pronto, pero mientras tanto, hermanos, tenemos que seguir peleándola. Así como los valientes de David, tuvo 3 allí, uno defendió de tal manera su campo de lenteja, dice que su mano quedó pegada a causa de la sangre, se secó, pero su espada nunca se cayó de su mano. Y dio su vida si era necesario. ¿Por qué? Defendiendo el campo de lenteja que él tenía que defender. ¿Cuál es tu campo de lenteja? Tu familia, tu iglesia, tu vida, tus amigos, tus compañeros. Este hombre no tuvo tiempo de ponerse a ayunar. Tuvo que salir a pelear. ¡Fa! ¡Fa! Y ganó. Y mató a más de 800 en una sola pelea. Uno solo. ¡Qué tremendo! No hay tiempo de perder tiempo. Este año que viene va a ser muy dinámico, muy ágil, hermanos. Vamos a tener que tener el discernimiento a flor de piel. Vas a tener que entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Qué hay escondido detrás de lo que me está diciendo? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Qué hay detrás de esto? Preguntándole algunas cosas con respecto a la pandemia, el Señor me dijo 2 cosas. Presta atención. Primero, la primera etapa de la pandemia fue un ataque para la iglesia para que no se congregue metiéndola en las casas. ¿Escuchaste? La segunda etapa, que es esta, es un ataque para la iglesia para callarla, llenándola de miedo, paranoia y ansiedad. Para que no te congregues. Callarla. ¿Qué te parece? Los ataques son certeros. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay que discernirlo, hay que entenderlo. ¿Y qué hacemos, Señor? Yo ya te lo dije, me dijo el Señor. ¿Ah, sí? Yo ya te lo dije, te di la respuesta. La palabra no falta. Porque en los momentos de crisis lo que te va a sostener es el depósito de la palabra que hay en tu vida. Por lo tanto, la palabra no va a faltar. Ponerla en práctica. ¿Saben, hermanos? Quiero que ustedes lean en el libro de Isaías. Hay un texto tan hermoso que esta mañana lo leímos. Isaías capítulo 49. Miren lo que dice. Isaías 49.
49:15. ¿Lo tienen? No está acá en el PowerPoint. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de sus vientres? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpido. ¿Qué te parece? ¿Somos importantes para Dios? Claro que somos importantes. En las palmas de las manos de Dios estamos esculpidos. Queridos, hay 1000 versiones sobre la veracidad de la vacuna. Es el tema candente. Yo te voy a dar 3 respuestas. Querido, no todo es confabulación, no todo es boicot, no todo es conspiración, ¿sí? Contra la humanidad. Si hay conspiración, Dios nos guarda. ¿Cuánto creen? Sea lo que sea que el hombre esté inventando, mi Dios me guarda. Créalo. Segundo, si la vacuna es mortal, la Biblia a mí me dice, aunque bebiere cosa mortífera, no me hará daño. Que hagan lo que quieran. Mi responsabilidad es hacerlo. Me voy a vacunar. Si me va a hacer bien o me va a hacer mal, y bueno, ya no sé. Pero mi Dios a mí me dice que me va a cuidar y me va a respaldar. Y la otra, si hay conspiración, Dios dijo que sería así. Y en la Biblia dice bien claro, el morir es ganancia. ¿Te tocará morir? Y bueno, uy, qué malo que estoy. Estoy oscuro hoy, ¿no? Nadie está exento. Pero para el cristiano, el verdadero cristiano, el morir es ganancia. Si hay conspiración, el Señor a mí me dijo que debemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Cristo viene pronto y dijo que sería tiempo de confusión. Y mientras digan paz y seguridad y se esfuercen por ellos, vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice la palabra. Por lo tanto, hermanos, debemos estar atentos, altamente concentrados, no distraídos, porque el diablo cuando no te puede poner la traba, te va a empujar. Te va a presentar un montón de cosas que van a tratar de sacarte de tu horizonte, de tu objetivo, de tu blanco. No te distraigas, altamente concentrado. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice la Biblia, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos lo creen? Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, que hay tanto para hablar, hay tantas versiones de tantas cosas, hay que levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Cuídate, guardate, protégete. No te descuides. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pónete de pie ahí donde estás. Levanta tus manos y ora al Señor, allí donde estás. Padre Celestial, tú eres un Dios de poder y en ti podemos creer, en ti podemos confiar, Señor. El mundo puede decir cualquier cosa, el mundo puede decir cualquier versión. No es a mi método, es al método de Dios. No es al método del mundo, es al método de Dios. No es con la filosofía, con los idiosincrasias, con la ideología que el mundo me presenta. Es de acuerdo a lo que tu palabra dice, Señor. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado nos infunde aliento, Señor. Y así estamos confiados, Padre Celestial, porque tú eres grande y poderoso. No importa lo que el mundo pueda ningunearnos. No importa lo que el mundo puede decir. Yo me aferro a tu palabra, tomo la sabiduría de Dios, tomo la autoridad del Espíritu Santo. Me aferro a tu palabra, Señor, confío en ti y no me muevo de donde estoy. Caiga quien caiga, caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, pero a mí no me van a tocar, no me van a vencer, Señor. Confío plenamente en ti, Señor.
Padre eterno, el mundo busca destruir la figura de Dios, la imagen de Dios. Satanás odia a Dios y sus propósitos, sus hijos, Señor. Nosotros amamos a Dios, queremos cumplir sus propósitos y vamos a vivir por ellos. Padre, me aferro a tu palabra y quiero vivir por la premiación, quiero ir por el premio, quiero entrar al cielo, Señor, cuando tú vengas. No quiero desmayar, no quiero descuidarme, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra se cumple y es sí y amén.